En nuestra clase introductoria anterior concluimos que en primer lugar aplicar el texto bíblico dependerá del tiempo en que se escribió y del pueblo al que está dirigido, el destinatario. En segundo lugar, el diezmo, hablando del diezmo, el diezmo es parte de los 613 mandamientos dados por Dios a Moisés en el Sinaí para Israel 1400 años antes de Cristo. De manera que no podemos aplicar las leyes del diezmo porque formaban parte de los 613 mandamientos y que se dieron 1400 años antes de Cristo. Por lo tanto, antes de la iglesia no debemos aplicar. El día de hoy voy a ocuparme de hacer un análisis exegético de Malaquías 3:10. En ese me voy a enfocar el día de hoy. En las próximas clases voy a analizar Mateo 23:23, Hebreos 7:8, Génesis 14 del 18 al 20 y Génesis 28:20. Pero el día de hoy, repito, solamente me voy a ocupar de Malaquías 3:10. Y no quiero comenzar sin recordarles que en mi clase anterior les dije que en la Biblia vamos a encontrar tres tipos de destinatarios, que son tres civilizaciones o pueblos que se encuentran en la Biblia. Y al momento de leer nuestra Biblia debemos ver a quién se le está diciendo lo que está escrito allí. Entonces tenemos la nación de Israel o los judíos, tenemos los gentiles o las naciones a quienes normalmente tenían promesas de parte de Dios, aunque ellos las desconocían, estaban alejados y ajenos a las promesas de Dios. Y tenemos la iglesia, que no es más que cristianos por medio del sacrificio, la sangre de Cristo, la cruz de Cristo, y la iglesia está constituida tanto por judíos o israelitas y gentiles que se han convertido a Cristo. Esto fue lo que vimos anteriormente. Entonces al momento de leer nuestra Biblia tenemos que ver si está dirigido a Israel, especialmente en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, y también en todo el Antiguo Testamento. Normalmente se está hablando de Israel y los gentiles se encuentran también presentes en el Antiguo Testamento, pero en forma de promesa. Por ejemplo, Isaías 42 es un ejemplo de eso, y Génesis 12 versículo 3, cuando Dios le promete a Abraham que en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Y la iglesia no se encuentra, aunque sí está predicha por medio de Cristo. Lo vamos a ver más adelante, porque la Biblia habla de que Cristo iba a tener descendencia en Isaías 53, y está hablando de la iglesia que Cristo constituiría, y también en las promesas de Isaías 42:1, donde dice que Cristo traería justicia a las naciones, es decir, a los gentiles. Le traería una promesa maravillosa, vendría a justificar a los gentiles, en pocas palabras. Pero bueno, con esto en mente vamos a comenzar el análisis el día de hoy de Malaquías 3:10, que es el texto favorito de los pastores al momento de recoger los diezmos y las ofrendas. Y dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. De hecho, cuando ellos hacen esta cita bíblica, pasan por alto un detalle. Cuando dice trae todos los diezmos al alfolí, hay que preguntarle a los pastores: ¿usted sabe qué es el alfolí? Porque el alfolí en las iglesias se ha convertido como una especie de cartelera como la que les estoy mostrando aquí. Como una especie de cartelera que tiene los nombres de los miembros de la iglesia, y ahí están los sobres, y ahí tienen el texto base, que es Malaquías 3:10, dice trae todos los diezmos al alfolí, y la gente tiene que sacar el sobre y poner allí. Con eso ellos llevan un registro de quién diezma y quién no diezma. Los sobres tienen asignados los nombres de los miembros de la iglesia. Eso es lo que ellos han percibido, no en todas las iglesias, pero en la mayoría de las iglesias he visto que tienen esta cartelera que le llaman el alfolí. ¿Será que el alfolí bíblico es una cartelera con sobres para meter dinero? No. Dijimos en la clase anterior, el diezmo consistía de vacas, de animales, de ovejas, de granos, de todo lo que pasaba por la vara, etc. Entonces el alfolí de Salomón, del templo, era básicamente un gran almacén, porque ellos tenían que traer vacas, tenían que traer granos, repito, y tenía que ser un gran almacén. Había espacio, corrales completos para las vacas, para las ovejas, porque imagínense, almacenes, no de sobrecitos para meter dinero, porque el diezmo nunca consistió en dinero. El diezmo consistía sencillamente, como lo dijimos en la clase anterior, consistía de vacas, de animales, de ovejas, etcétera, etcétera. Si el lugar que Dios escogió para dar el diezmo estaba muy lejos y yo tenía que llevar el diezmo, entonces yo tenía que venderlo y llevar el dinero en mi mano y luego comprar lo que yo quisiera. Daba el dinero por vacas, por ovejas o por lo que sea, para yo poder comer, porque consistía también en que yo participaba de eso. Se comía, se celebraba juntamente con los levitas, los sacerdotes de aquel entonces, y el pueblo hacía una gran fiesta, y eso se hacía una vez al año. Un diezmo, había un diezmo que era de un año, como lo dije en la clase anterior, y había un diezmo que era de cada 3 años. Es decir, del producto que a mí me quedó de ese año que yo diezmé, tenía 10 ovejas, pero diezmé una, entonces me quedaron 9. Esas ovejas seguramente van a parir, y en 3 años yo tengo que volver a contabilizar y volver a sacar el diezmo para traerlo a la ciudad, y entonces acordarme del levita, llamar al levita, al huérfano, al extranjero, y hacer una tremenda comelona y ver cómo Dios proveía para los necesitados también. Eso fue lo que vimos el día de ayer. Ahora,
Vamos a analizar el contexto inmediato para la interpretación de este pasaje, porque lo que se trata es de hacer una exégesis. Exégesis, la extracción del significado. ¿Qué significa eso? Bueno, veamos lo que dice. El contexto inmediato comienza en el versículo 6. Dice, porque yo Jehová no cambio. Y lo puse en negrillas porque muchos pastores me han dicho, porque yo Jehová no cambio. Quiere decir que si Dios no cambia, el diezmo tiene que seguir vigente. Pero bueno, el mismo contexto va a refutar esa idea, porque dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, lo subrayé y lo puse en negrilla. Hijos de Jacob. Ya vimos, aquí, ¿quiénes son los hijos de Jacob? No son los cristianos, no es la iglesia, se trata de Israel. Jacob es el mismo Israel, hijos de Jacob, la descendencia de Jacob, de Israel. No habéis sido consumidos, porque yo Jehová no cambio, está ligado a la última frase de esa oración. Porque yo Jehová no cambio, o sea, porque yo soy inmutable, porque yo Jehová no cambio, hijos de Jacob, descendencia de Israel, no habéis sido consumidos. Es decir, porque Dios tenía un pacto con ellos de que no los iba a consumir. Eso es lo que quiere decir, yo Jehová no cambio. Lo que quiere decir es, no cambio a mi promesa que yo hice de no destruirlos. Por eso se salvan. Por eso ustedes están perdonados. Por eso yo no los he destruido. Por eso no habéis sido consumidos, porque yo tengo una promesa de por medio. Y como yo no puedo contradecir a mi promesa, por eso yo no los he consumido. Eso es lo que quiere decir. No quiere decir, yo no cambio, por lo tanto el diezmo tiene que seguir dándose. Eso no es lo que dice, para aclararlo, ¿no? Versículo 7, desde los días de vuestros padres. ¿Cuáles padres? Bueno, los padres, empezando por Jacob y todos los demás. De vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardaste. No hay un pueblo más rebelde que el pueblo de Israel. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, este era un pueblo que le gustaba mucho argumentar. Como la generación de hoy, la sociedad de hoy no escucha para entender y obedecer, escucha para argumentar. Entonces, ¿qué fue lo que dijeron ellos? ¿En qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Entonces los pastores utilizan esta parte para decir, mira, si tú no diezmas, estás robando a Dios. Y lo tratan de combinar con 1 Corintios 6, del 9 al 11. Hacen un tejemaneje de estos dos versículos. Dice, me habéis robado con vuestros diezmos y ofrendas. Y los ladrones no entran, amenazan con la pérdida de la salvación. Y si los ladrones no entran, no heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6, 9 al 11. Esto es una manipulación. Lamentablemente es triste decirlo, porque cuando ellos hacen esta doble aplicación, están diciéndole a los cristianos ladrones y los están manipulando o chantajeando para que ellos tengan que dar. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y los ladrones no entran. Sacan 1 Corintios 9. No entran, no se salvan. Se los amenazan con la pérdida de la salvación. Es muy triste y muy lamentable, pero esto lo he visto yo, lo he escuchado y lo he presenciado como testigo. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijiste, ¿en qué hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición. Hasta maldicen, dice, malditos sois con maldición. Dice, aquí tienen una doble maldición, pero aquí no se centran en estos detalles. Vosotros, la nación toda, me habéis robado. Se refiere a la nación de Israel, se refiere a los hijos de Jacob. La nación toda me habéis robado. Ellos se pasan por alto esos detallitos. Traed todos los diezmos al alfolí, no a la cartelera con sobres para meter el dinero. No, se trata del almacén, los almacenes que ya les mostré, los silos de grano y los almacenes donde se metían a las vacas y las ovejas que se traían. Y haya alimento, vea, alimento, consistía en alimento en mi casa. No se refiere a la iglesia, se refiere al templo, se refiere al templo judío. La casa es el templo judío. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabundo. Ahora sacan esta otra parte, dice, reprenderé también por vosotros al devorador. Y hasta han espiritualizado y han dicho, el devorador es el diablo, él te quita, te hace que se te dañe la lavadora, manipulan, yo los he escuchado. El devorador es el diablo que hace que si tú no diezmas se te va a dañar la nevera, el dinero que usaste para comprarte la lavadora, esa lavadora se te va a dañar o se te va, bueno, amenazan con cualquier cosa. Amigo, el devorador, parece la palabra devorador, se refiere a las langostas que venían a comerse el producto que se había sembrado como consecuencia de desobedecer a Dios. Dios decía, en vez de que ellos lo tuvieran que hacer, ellos tenían que salir corriendo en bandada, los judíos, a espantar a las langostas. Dios dice, si ustedes hacen eso, yo no voy a permitir que haya langostas que vengan para que ustedes no tienen que hacer nada. Ustedes diezmen y yo me encargo de las langostas. Eso es lo que está diciendo Dios. Y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vía en el campo será estéril, dice Jehová
los ejércitos, iba a hacer que el fruto fuera productivo. Ahora, miren el contexto: y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Ven que está hablando de una tierra, está hablando de la tierra donde habitan los judíos, está hablando de la nación de Israel. Pero si esto lo quisiéramos, porque lo que hacen es aplicárselo en forma individual a cada cristiano, y todas las naciones os dirán bienaventurados, significaría entonces que cada cristiano debería ser famoso. Todo cristiano que diezma debería ser famoso. Las naciones deberían reconocerlo y decirle: te bienaventurado porque diezma, porque seréis tierra deseable. O yo quiero ser como Winston, yo quiero ser como aquel que diezma, yo quiero ser... Esto no tiene sentido. Esto está refiriéndose a la nación de Israel. La nación de Israel iba a ser una tierra deseable si continuaban cumpliendo las leyes de Dios. Las leyes de Dios. No es nada más el diezmo. Este contexto provisto aquí es suficiente para demostrar que Malaquías 3:10 no aplica a la iglesia. Primero, porque el destinatario es los judíos, es los hijos de Jacob, Israel. Y podemos agregar otro detalle más: es que Malaquías se escribió 400 años antes de Cristo. Es decir, la iglesia no existía todavía, Cristo no había venido aún, se escribió 400 años antes de Cristo. Por lo tanto, este texto es anacrónicamente inaplicable a la iglesia. Esto sería suficiente, pero yo sé que pueden seguir argumentando. Pero bueno, yo tengo un argumento mucho más fuerte que este, creo, que es la aplicación parcial. Lo que hacen los pastores, si solamente sacan Malaquías 3:10 o Malaquías 3:8 al 10 o Malaquías 3:8 al 12, sencillamente estarían haciendo una aplicación parcial. ¿Qué quiero yo decir con esto? Bueno, la aplicación parcial lo que consiste es agarrar una partecita de cualquier libro de la Biblia o de cualquier capítulo de la Biblia y olvidarse del resto. Es decir, si Malaquías 3:10 aplica para los cristianos, todo el libro de Malaquías debe de aplicarse, porque si no se aplica no estamos haciendo una interpretación correcta de la Biblia, sino a conveniencia. No estamos haciendo una exégesis, sino una eisegesis. No estamos tratando de aplicar el significado bíblico, sino a nuestra conveniencia o por intereses personales. Por ejemplo, si Malaquías 3, capítulo 3:10 lo debo aplicar, todo Malaquías lo tengo que aplicar, cada capítulo de la Biblia. En el capítulo 1, Dios dice, cuando ustedes leen capítulo 1, dice: palabra de Jehová por medio de Malaquías contra Israel. Ahí en el capítulo 1 se está hablando de que Dios trae unas palabras por medio del profeta Jeremías contra Israel, no contra la iglesia, porque no existía. Dios hace reflexión en el capítulo 1 sobre el amor que tuvo a Jacob, llama a que reflexionen. Jehová reprende a los sacerdotes por despreciar su altar ofreciendo animales inmundos y dañados, y sintiéndose fastidiados los judíos, los sacerdotes, por la ceremonia exigida por Dios. ¿Dónde está el altar de Dios el día de hoy? Y los animales que se ofrecen en la iglesia y los sacerdotes que ofician ceremonias desaparecieron porque ya el sacerdocio levítico llegó a su fin. Esto no tiene aplicación. Pero yo voy a aplicar Malaquías 3:10, pero no aplico Malaquías capítulo 1. Es que Malaquías capítulo 1 no voy a hallar cómo aplicarlo. Capítulo 2. En el capítulo 2, Jehová se enoja contra Israel por haber violado el pacto levítico y les dice que les arrojaría el estiércol de los animales sacrificados en su rostro por quebrantar su ley. La pregunta es: ¿cómo aplicar este capítulo a la iglesia? ¿Por qué los pastores no formalizan enseñanzas doctrinales en estos capítulos de Malaquías? Porque es obvio que estos reclamos no son para la iglesia, sino para Israel. En el capítulo 3 nos habla de la necesidad de un profeta de juicio que enderezara a los judíos en sus sendas torcidas, el cual fue Juan el Bautista. Luego, desde el versículo 6 al 12 del capítulo 3, exhorta a los hijos de Jacob a que vuelvan a la ley del diezmo, a que dejen de robar a Dios, y los acusa por usar palabras violentas contra él, por no querer servir a Dios con entusiasmo, con pasión. Se estaban comparando con los malos. Pero es que aquellos sí prosperan, aquellos les va bien y no te temen, y bueno, nosotros vamos a relajar también los principios tuyos y las leyes. ¿Para qué? Se estaban fastidiados. Dios no quería eso. ¿Cómo podemos aplicar eso? En el capítulo 4, Dios hace un llamado a que se acuerden de las leyes y ordenanzas de Moisés para todo Israel. Todo Israel, vean el versículo 4, todo Israel, no la iglesia, el destinatario es Israel, no la iglesia, no existía. Y les vuelve a hablar de la venida de Juan el Bautista con el carácter del profeta Elías. Eso es lo que dice todo Malaquías. ¿Cómo puedo aplicar yo el capítulo 1, capítulo 2, todo el capítulo 3, todo el capítulo 4? Es imposible de aplicar. Si no puedo aplicar todo el libro de Malaquías a la iglesia, tampoco puedo aplicar una parte de ese libro, porque estaría haciendo una interpretación parcial o una aplicación parcial, y una aplicación parcial nos hace ser no sinceros, y eso estaría incorrecto totalmente. Conclusión: Malaquías 3:8 al 10 no puede aplicarse a la iglesia bajo pena de maldición,
¿Por qué el contexto, ni menos bajo amenaza de que se va a perder la salvación? Porque el contexto inmediato no lo permite, ya lo vimos, se refiere a los hijos de Jacob, ya que es un reclamo solamente a Israel entre tantos reclamos que Dios le hace. Y si se aplica Malaquías 3, si vamos a aplicar Malaquías 3:10, todos los demás capítulos deben aplicarse también. Si no, no estamos siendo sinceros en la interpretación de la Biblia y en la aplicación de la Biblia. Debemos también considerar que Malaquías se escribió 400 años antes de Cristo. Bueno, con esta reflexión el día de hoy los dejo y que el Señor les bendiga. Esperen mi tercera parte.